Hola, buenas tardes. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bastante bien. Agradecemos hoy su presencia por conectarse y bienvenidos al ciclo de conferencias Medicina y Conservación de los Felinos Silvestres Mexicanos. Antes de comenzar, bueno, queremos ofrecerles una grande y enorme disculpa, puesto que la sesión anterior del jueves pasado no se pudo llevar a cabo debido a circunstancias ajenas a nosotros, al comité organizador. Sin embargo, les queremos comentar que esta plática que se tenía programada se va a reponer lo que es el martes 3 de septiembre, igual a la misma hora como la hemos estado trabajando. En esa fecha nos va a acompañar la doctora Marian Weston, ella es coordinadora del grupo de trabajo para la Fundación y Conservación de los Elote, de la Fundación Ruford. Entonces, esta plática se llevará a cabo el martes 3 de septiembre, puesto que la semana pasada no pudimos llevar a cabo nuestra presentación. Sin embargo, bueno, hoy tengo el gusto de saludar al doctor Hugo Domínguez Razo, quien va a estar con nosotros el día de hoy, compartiéndonos su ponencia, la cual tiene por título Historia y Ciencia en el Estudio de los Felinos Mexicanos en los simposios de fauna silvestre Manuel Cabrera Valtierra de 1984 a 2002. Bueno, les platico un poco de la trayectoria del doctor. Su trayectoria es enorme, muy buen currículum. Yo les recomiendo que aprovechemos mucho la presencia ahorita del doctor, aprendamos bastante de él. Él es un historiador tremendo, es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con bastante experiencia como mediador en el Museo de la Luz y el diplomado en divulgación de la ciencia por la UNAM. Él también estudió la distribución social de la cognición en el Museo de Ciencias, tanto en el máster en filosofía, ciencias y valores de la Universidad del País Vasco, como en la maestría en filosofía de la ciencia del posgrado en filosofía de la ciencia en la UNAM, donde también investigó el desarrollo histórico de los zoológicos de la Ciudad de México en el programa de doctorado en filosofía de ciencia. Tiene experiencia docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y desde el 2018 es socio de historiadores de las ciencias y las humanidades. Es también miembro de la División de Historia, Ciencia y Tecnología, forma parte del Consejo Editorial de Saberes. Sus intereses académicos abarcan las historias de los animales, de los zoológicos y de las ciencias, así como la enseñanza de la historia, con especial atención a la museología y la divulgación de las ciencias y humanidades. Pues como ven, el doctor bueno, tiene bastante experiencia en el área, les recomiendo estar muy atentos. Recordándoles igual, silencien sus micrófonos, apaguen sus cámaras al finalizar la presentación del doctor que nos acompaña. Si hay algunas preguntas, con gusto se las hacemos llegar al doctor. Sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencia. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Hugo Domínguez. Cedo los micrófonos, todos suyos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Oscar, y especialmente gracias a Noé Pacheco por la invitación. Vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Listo. Bueno, antes que nada, para mí es muy importante poder participar en este tipo de actividades, ya que la actividad de investigación, bueno, pues suele ser muy solitaria. Entonces, poder compartir los hallazgos con grupos que estén interesados y especializados, bueno, me parece que es muy motivante, ¿no? Sobre todo para generar conocimientos desde la perspectiva que yo manejo y les comparto, ¿no? Eh, en en mi formación profesional como historiador, digamos que mi apellido, mi especialización, actualmente me ha llevado a lo que es la historia de los animales, ¿no? La historia de los animales podemos verla como un movimiento ciertamente reciente en la región latinoamericana, que ya tiene, ¿no? Pues unos 20 años en la discusión académica global, ¿no? Esta historia de los animales se remonta al llamado giro animal en la investigación en humanidades, que hacia 1980 va a hacer eco de estas propuestas teóricas de la historia que dicen, bueno, vamos a ir más allá del Estado, vamos a ir más allá
¿no? De estos criterios de verdad única, ¿no? Vamos a ir más allá de estas configuraciones, ¿no? De una verdad suprema, de un estado supremo, ¿no? De una versión oficial de las cosas. Y centrémonos en las historias de la gente normal, ¿no? Desde abajo, por así decirlo. Eh, el eco, ¿no? De esta invitación a investigar y difundir otras visiones de la historia más allá de los cánones, más allá de las hegemonías, más allá de las visiones oficiales, llevó, ¿no? A que desde los ochentas los animales empezaran también a reclamar un lugar en las narrativas sobre lo que ha sido, ¿no? El devenir humano. Eh, este giro animal, ¿no? Que Harry Tripo identifica con claridad hacia inicios del siglo XXI, ¿no? Y nos dice, bueno, pues es que hay bastantes investigaciones ya, ¿no? Después de 20 años, en la que los animales se han vuelto los nuevos sujetos históricos, ¿no? Y en este ser nuevos sujetos históricos, pues nos dan cuenta de dimensiones del lenguaje, dimensiones de la política, dimensiones de la economía, dimensiones de la zoología, ¿no? De la veterinaria, de la medicina, de la biología, en general de las ciencias de la vida, eh, que nos hacen repensar nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Sobre todo en la región latinoamericana y el trabajo de Regina Horta Duarte, podemos ver, ¿no? Cómo es que este giro animal, anclado ya no a los intereses, ¿no? Del norte, ¿no? De estas academias del centro, como en Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, Alemania, ¿no? Sino más bien pensando, ¿no? El problema de la relación con los animales en un contexto de crisis ambiental, pues lleva a proponer esta historia de los animales desde la región latinoamericana, ¿no? Visto más como esta relación íntima con las formas de vida que nos constituyen como sociedad, ¿no? Digamos que más allá de ser un caso de estudio para otras academias, esta historia de los animales procura reconfigurar las relaciones humanas a partir, ¿no? De identificar esta supervivencia conjunta que tenemos, ¿no? Con los diferentes tipos de animales y en ese sentido generar historias entrelazadas, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues lleva a que en el tema del día de hoy, que son los simposios, ¿no? De fauna silvestre Manuel Cabrera Valtierra, bueno, pues hagamos un par de consideraciones, ¿no? Algunos antecedentes culturales y otros científicos para poder enmarcar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen este corpus de conocimiento? Respecto a los antecedentes culturales, bueno, vamos a empezar con un acto de memoria, con la efeméride del día de hoy, del 13 de agosto de 1521, ¿no? Cuando cayó México Tenochtitlan, después del sitio, ¿no? Que emprendió Hernán Cortés y sus aliados indígenas, ¿no? Es importante estos actos de memoria, ¿no? Sobre todo porque a raíz de las políticas neoliberales se han ido borrando, ¿no? Este anclaje que hay de la comunidad con una fecha específica, ¿no? Y que es un trabajo que hemos hecho los historiadores precisamente para reconocer quiénes somos, ¿no? Qué eventos nos han constituido. Y este 13 de agosto de 1521, pues marca un antes y un después en la historia de la humanidad completa, ¿no? Ya que Hernán Cortés, después, ¿no? De haber relatado, ¿no? En sus cartas de relación enviadas al rey de España, ¿no? Cómo es que encuentra este lugar paradisiaco que sería la Ciudad de México, Tenochtitlan, bueno, pues para la grandeza y gloria del Imperio Español, bueno, pues la captura, ¿no? Eh, este pasaje, ¿no? Digamos que tiene dos momentos importantes, ¿no? En la tercera, en la segunda y en la tercera carta de relación. En la segunda dice, bueno, hay una serie de jardines donde tienen toda clase de animales que en el mapa Nuremberg, ¿no? Estarían identificados en esta zona, ¿no? Donde está el recuadro rojo. Y dice Cortés, bueno, ahí tienen mucha gente trabajando, tienen todo tipo de animales, de aves, de carnívoros, ¿no? Y de enanos, albinos y demás, ¿no? Eh, y esto, bueno, para demostrar, ¿no? La grandeza del pueblo que estaba conociendo y al cual quería someter. En la tercera carta de relación, Cortés señala cómo en este sitio de la ciudad
en algún momento se encuentra, ¿no? Con estas casas de los animales, que así las nombra él, ¿no? Y que las manda quemar, ¿no? Porque aunque él sufría por el sufrimiento de los animales, sabía que iba a ser todavía mayor, ¿no? El impacto ante los adversarios, ¿no? Ante los mexicas. Otra versión de este espacio, ¿no? Esta casa de animales, que es el Totocali y el Tecuancali, ¿no? Según el Códice Florentino, ¿no? Compilado por Fray Bernardino Sahagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ahí se relata, ¿no? También este espacio que dice Cortés, y por ejemplo aquí los amantecas van a dibujar, ¿no? Esta relación cercana que había, ¿no? Entre los cuidadores de animales y las diferentes especies, ¿no? Eh, lo que se señala también en el Códice Florentino es que estos animales eran utilizados, ¿no? En diferentes tipos de industrias, ¿no? Artesanales dedicadas a regalos diplomáticos, ¿no? A objetos religiosos, suntuarios, ¿no? También, como serían los penachos, los chimalis, los escudos, ¿no? Las vestimentas, ¿no? De los llamados guerreros águila y los guerreros jaguar, ¿no? Eh, y entonces vemos, ¿no? Cómo hacia 1521 una forma de relacionarse con la naturaleza entra en colapso, ¿no? Y deja de ser, empieza a dejar de ser, ¿no? Eh, Esto lo podemos reconstruir gracias a la arqueozoología, que nos dice que lo que pasaba en el Totocali y Tecuancali de México de Tenochtitlan en realidad era algo que sucedía en todo Mesoamérica, ¿no? Como por ejemplo los estudios que se han hecho sobre ofrendas animales en Teotihuacán, ¿no? Donde dicen que pues ya había esta capacidad de tener organismos, ¿no? En cautiverio durante largos periodos de tiempo y que está relacionado, ¿no? Evidentemente con una matriz social, económica, cultural, ¿no? Que Diego Rivera plasma, ¿no? De manera magistral en su mural sobre el mercado de Tlatelolco, ¿no? Donde todo tipo de mercancías eran intercambiadas, ¿no? Flora y fauna, particularmente, ¿no? Viva o también muerta. Eh, También la arqueología nos lleva, ¿no? Desde los proyectos de arqueología urbana en el Templo Mayor, ¿no? A ver cómo es que los mexicas particularmente, ¿no? Tenían una adoración y una relación religiosa, una cosmovisión respecto a ciertos animales, ¿no? Aquí, por ejemplo, veríamos, ¿no? El recuadro rojo, ¿no? Del mapa Nuremberg, lo que sería este espacio, ¿no? Del Totocali Tecuancali, donde vemos, ¿no? A diferentes aves, ¿no? Y personas. En el proyecto del Museo Templo Mayor se ha especulado que los organismos que estaban en estos espacios eran utilizados, ¿no? En algunas ceremonias, ¿no? En algunas fiestas importantes, ¿no? Las ataduras de años, ¿no? Entierros de personajes famosos. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos el caso de un jaguar que está ricamente ataviado, ¿no? Tiene narigueras, tiene aretes, tiene un faldón, ¿no? Tiene diferentes elementos de oro, ¿no? De jade que demuestran la importancia, ¿no? Del entierro. Y también tenemos, ¿no? Este báculo, este bastón de mando, ¿no? Y bueno, eh, cuando cae México Tenochtitlan un 13 de agosto de 1521, va a comenzar un proceso irrefrenable hasta el día de hoy, que ha sido la interconexión oceánica de las comunidades humanas, ¿no? Alrededor del planeta. Y eso, según los estudiosos, llevó, ¿no? Necesariamente a una reconfiguración del conocimiento disponible medieval, ¿no? En la época. Y así va a surgir la zoología moderna dentro de esa tradición de historia natural que dice, bueno, si había unas categorías, no una clasificación del mundo que era, y este mundo americano no corresponde, bueno, pues va a haber una redefinición, ¿no? De la clasificación animal ante este encuentro interoceánico, ¿no? Y sobre todo al intercambio de animales vivos o muertos, sobre todo muertos, ¿no? Que va a llevar a la generación de los gabinetes de curiosidades, ¿no? De esta curiosa naturalia. Por ejemplo, ¿no? Francisco Hernández, en su Rerum Medicarum Novae Hispaniae de Thesaurus, va a nombrar lo extraño bajo formas conocidas, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos al manatí, que es un caso ejemplar, ¿no? Para señalar cómo este animal, pues, va a capturar la imaginación de los colonizadores, de los conquistadores,
y para ellos va a ser las famosas sirenas, ¿no? De su mitología. Eh, También no hay que recordar, por ejemplo, en el Códice Florentino, el trabajo de los amantecas, ¿no? De estos trabajadores de la pluma, que sirvió, ¿no? Mucho estas técnicas que estaban ligadas a la cosmovisión mesoamericana después de la conquista, en esta segunda conquista espiritual, bueno, pues también, ¿no? Ayudaron a transmitir los mensajes de la evangelización, ¿no? Tampoco hay que olvidar toda la medicina tradicional basada no solo en la herbolaria, sino también, ¿no? En algunos productos animales que eran utilizados, ¿no? De manera recurrente. Esto, bueno, lleva a plantear una ecología moral de lo silvestre como una herramienta de interpretación de estos productos culturales, ¿no? Que pueden ser relatos, que pueden ser pinturas, ¿no? Pueden ser mitos, leyendas y demás, desde una matriz de cuatro dimensiones, ¿no? Que sería, se superponen en el fondo, ¿no? Que es esta dimensión económica que tiene que ver con el valor utilitario de la fauna silvestre como un bien asociado a la explotación de mares y suelos por parte de las comunidades humanas, ¿no? Por otro lado, esta dimensión ecológica, donde actualmente, y bueno, de manera tradicional, hay una interpretación que corre paralela respecto a lo que ahora diríamos que son servicios ambientales producidos por las interacciones entre organismos inmersos en procesos de evolución conjunta y de adaptación al entorno. También, ¿no? Una dimensión epistémica, ¿no? Particularmente bajo el criterio científico que es el tema de esta sesión, que tiene que ver con la producción de un conocimiento situado mediante la profesionalización de especialistas y generación de consensos deontológicos, y una dimensión estética, ¿no? Que tiene que ver con la representación de la fauna silvestre para exponer las consideraciones morales otorgadas a los animales, ¿no? Según su lugar en la cosmovisión vigente. Y esto, bueno, nos lleva a lo que serían los antecedentes científicos, ¿no? Del estudio de los felinos silvestres en México, ¿no? Ya que después de todo este proceso de conquista de la Nueva España, posterior independencia, cuando lo que somos nosotros, que sería este Estado mexicano, ¿no? Que surge en el siglo XIX, ¿no? Cuando viene a ser pues como todos estos estados-naciones del siglo XIX que buscan incorporarse a un proceso de industrialización para un comercio liberal internacional, bueno, pues se va a apoyar, ¿no? Esta joven nación en la ciencia, ¿no? Porque este binomio nación-ciencia es necesario para legitimar la forma de organización social y también para generar las estrategias y las intervenciones necesarias para la gobernanza, ¿no? De un territorio y de una población. Eh, Particularmente, ¿no? Sintetizando este siglo XIX, ¿no? En la época del Porfiriato, podemos ver cómo, ¿no? Sobre todo en la transición del siglo XIX al XX, ¿no? En este régimen dictatorial elitista y decadente, ¿no? Que va a estar guiado por criterios higienistas, ¿no? Muy de la época, por cierto, ¿no? Observamos cómo había una inversión del Estado para la investigación científica y por ende, ¿no? Para la explotación de la naturaleza en orden del beneficio económico y el progreso, ¿no? Entendido en estos términos positivistas, ¿no? Entonces podemos observar cómo está, bueno, aquí fotografías, ¿no? De esta obra de México y su evolución social, ¿no? Vemos el gabinete de bacteriología de la Escuela de Medicina, ¿no? También podemos ver la sala de análisis químicos del Consejo Superior de Salubridad, ¿no? Otra vez ligado, ¿no? Toda esta corriente higienista. La sala de química de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Donde pasaron, ¿no? Los cuadros profesionales, ¿no? Tanto del Estado como de la industria. Y aquí vemos, ¿no? Una fotografía del zoológico de Chapultepec en la época porfiriana, ¿no? Que es este zoológico estaría ubicado en la entrada, ¿no? De Los Leones y no hacia el actual emplazamiento, ¿no? Del zoológico postrevolucionario, ¿no? Que ya veremos, eh, tiene que ver, ¿no? También con esta historia. Eh, en este contexto, ¿no? Podemos identificar los primeros estudios de los felinos silvestres mexicanos en un pequeño artículo del señor Alfonso Luis Herrera, ¿no? Hijo de igual Alfonso Herrera padre, ¿no? Que fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, y Alfonso Luis Herrera, quien es considerado el primer biólogo en México,
¿no? Que, bueno, pues tuvo una formación farmacéutica, ¿no? También naturalista, ¿no? Con mucha experiencia en campo, ¿no? Y que en esta época, ¿no? De la década de los 90 del siglo XIX, pues él va a ser ayudante del Museo Nacional, ¿no? Y va a curar las colecciones de historia natural. Particularmente va a hacer catálogos, ¿no? De todas las colecciones de zoología. Y en este contexto, Herrera nos propone este primer artículo, ¿no? Sobre un león de México, es decir, un puma, ¿no? Feliz con color, en el cual él identificó la osteomalacia, ¿no? Nos dice que en el año de 1890 se recibió en Chapultepec, ¿no? En el zoológico, una cría de león, ¿no? Este puma, procedente tal vez de Coahuila, ¿no? Este animal, dice, se desarrolló en condiciones higiénicas desfavorables, en una jaula estrecha y mal ventilada, ¿no? Se le nutría únicamente con carne. Dice, hace 6 meses comenzó a perder los movimientos y permaneció enfermo hasta fines de marzo. Según informes, al pasarle a una nueva jaula, se encolerizó extraordinariamente y un día después arrojó sangre por la boca y murió. Y su cadáver vino a pasar al museo, ¿no? Al Museo Nacional, que entonces todavía, ¿no? Tenía las colecciones de historia, antropología y de historia natural, pudiendo observarse que los huesos se habían reblandecido al grado de que se les dividía con unas tijeras. Los miembros estaban torcidos, los omóplatos encorvados, el fémur doblado en forma de S, ¿no? Herrera prosigue su explicación, ¿no? Y dice que este ejemplar presentaba una artropatía atáxica, ¿no? Que provocó la destrucción progresiva de las articulaciones debido a la insuficiencia de fosfatos, ¿no? La falta de solidez y densidad ósea necesaria. Entonces, digamos que aquí podemos ver cómo Herrera va a introducir una mirada mecanicista, fisiológica sobre los animales, ¿no? Y también microbiológica y bacteriológica, ¿no? Como estas maneras de entender al animal a finales del siglo XIX. Eh, Otro caso, ¿no? Importante para, como antecedente científico, ¿no? De estos simposios de fauna silvestre de Manuel Cabral Valtierra, es precisamente, ¿no? La figura de Manuel Cabrera. Eh, Él es una figura interesante, ¿no? Porque va a nacer en 1910, va a ser hijo de un militar porfiriano, que digamos que podemos observar en su biografía tanto el desarrollo de este México revolucionario, ¿no? Como el de su propia carrera profesional como veterinario, ¿no? Que pues va a estar ligado a esta formación militar enfocada en la hipología, ¿no? Y que posteriormente, ¿no? Cuando él se retira del ejército, va a llegar a la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿no? Y zootecnia, donde él va a ser el pionero en las cátedras de fauna silvestre, ¿no? Él primero va a dar cátedras de hipología y de propedéutica clínica, y posteriormente, ¿no? Va a empezar a introducir casos de fauna silvestre, ¿no? Esto porque cuando él también se retira del ejército, va a entrar a trabajar al zoológico de Chapultepec, ¿no? Como uno de los veterinarios de la colección animal. Esta vinculación interinstitucional, ¿no? De Cabrera, que fungió como un puente entre la universidad y el zoológico, ¿no? Permitió ver al zoológico como un laboratorio, ¿no? Como un lugar de experimentación, ¿no? Y es así que desde 1975 y hasta 1982, año en que va a fallecer, pues Cabrera fue profesionalizando estos estudios de fauna silvestre, ¿no? Tanto en las cátedras, ¿no? de fauna silvestre que se llamaban de especies salvajes en cautiverio, de especies en peligro de extinción, ¿no? Y demás, como con el desarrollo, ¿no? De 17 tesis en las cuales se puede ver, ¿no? Cómo sus inquietudes, sus intereses profesionales, ¿no? Personales, fueron acompasando procesos, ¿no? De formación de recursos humanos, ¿no? Particularmente, ¿no? Podemos rescatar esta descripción que nos hace, ¿no? De los felinos mexicanos, ¿no? En su libro de texto, donde dice que el puma, ¿no? Es el más grande del género Felis, ¿no? Felis con cola. Se conoce también como león americano, león de la montaña, cougar, pantera y catamonte. Dice, de capa gris, café y con numerosas razas,
casi desapareció de Norteamérica. El macho es más grande que la hembra, hasta 100 kilos, y vive desde las planicies hasta las montañas. Son grandes cazadores, se reproducen en cautiverio y se alimentan de carne cruda con ocasional inclusión en su dieta de palomas, gallinas, conejos y cuyos, ¿no? Esa es su gestación. Es de 90 a 93 días y tienen de una a cuatro crías. Dice, los pequeños nacen con pintas, el promedio de vida es de 16 años. Ocelote, ¿no? Folis pardalis, dice, vive en las regiones tropicales del norte, centro y Sudamérica. Tiene una variante que el ocelote con bandas brasileño, Felis pardalis mitis, y es más grande, es el más grande, por lo que a veces se confunde con el jaguar, ¿no? También nos habla del margay, ¿no? El Felis guiedi, dice, es más pequeño que el ocelote, tiene cola larga y sus manchas no bajan a lo largo, ¿no? Dice, no son domesticables y son peligrosos. Dice del jaguarundi, ¿no? Felis jaguarundi es un animal pequeño, de cola larga y apariencia musteleriana, ¿no? Tiene sus dos variantes, sus variedades, ¿no? Que tienen que ver con pelaje rojizo, ¿no? Y uno grisáceo. Eh, Nos dice, ¿no? Que es un animal tímido cuyos hábitos son desconocidos, ¿no? Y aquí Cabrera sintetiza el estado de la cuestión de un montón, ¿no? De especies hacia la década de los 70 en México, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Dos fotografías del contexto, ¿no? En el cual laboraba Cabrera Valtierra, ¿no? Y que tiene que ver con una inserción o una incrustación social del zoológico, ¿no? Como un espacio de recreación familiar y moralizante dentro de la lógica autoritaria del Departamento del Distrito Federal, ¿no? Particularmente bajo la regencia de Ernesto Pedro Churtu, que pues veía, ¿no? Precisamente en estos espacios la posibilidad de cierta regeneración moral de la población, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Se dedicó a invertir, ¿no? Bastantes recursos en que los animales estuvieran en las mejores condiciones posibles, ¿no? De ahí que se extendiera la plantilla de veterinarios, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Se trajera a John Frederick Schoch Bechler, ¿no? Quien fue el director técnico del Zoológico de Chapultepec desde los 50, ¿no? Hasta la década de los 80, y que, bueno, fue el domador de las elefantas, ¿no? Quien daba los espectáculos, y que también se dedicaba a aclimatar, ¿no? Diferentes animales que llegaban, además, ¿no? Dedicarse a la reproducción, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el caso de Princesa y Príncipe, ¿no? Que fue una tigresa de Bengala, que fue rechazada por su madre y que para su crianza se le acompañó, ¿no? Con un perro labrador, ¿no? Entonces aquí vemos esta dupla, ¿no? Entre Cabrera y Johnny Shock, pues permitió, ¿no? Esta profesionalización, ¿no? A partir de la socialización de los conocimientos, de las prácticas, de las experiencias, de las bibliotecas, ¿no? De ambos con los estudiantes de Cabrera, ¿no? Y que a la postre nos va a llevar a los simposios de fauna silvestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ¿no? Que esto tiene antecedente, bueno, va a empezar en 1983, un año después de que muere Cabrera, ¿no? Este dato es importante, ¿no? Y me lo he estado rumeando, ¿no? Para esta presentación, ya que, por un lado, nos va a señalar, ¿no? Que estos simposios de fauna silvestre van a ser un, un homenaje al trabajo de Cabrera, que hasta el día de hoy inclusive hay un premio en la facultad, ¿no? De Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿no? Al mejor profesor de cada ciclo, ¿no? eh, Debido, ¿no? A su compromiso con la docencia, ¿no? Pero también a él, al haber sido un pionero, ¿no? Y al haber generado un campo de estudios, a su muerte, pues también se va a abrir una disputa, ¿no? Una disputa entre sus contemporáneos, ¿no? Entre sus alumnos, ¿no? Y entre grupos de investigación también emergentes. Entonces vamos a ver cómo estos simposios de fauna silvestre van a ser un foro de intercambios, no solo académicos, porque también se van a incluir, ¿no? Durante un periodo de poco más de 20 años, las voces de especialistas, pero también de comunidades y de representantes del gobierno, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? De asociaciones civiles, todos interesados, preocupados por la conservación de la fauna silvestre, ¿no?
Y esto, bueno, pues nos lleva a pensar en los antecedentes de este proceso o el contexto en el que surge esta discusión y nos vamos, ¿no? De manera muy sintética a señalar que se debe a la presencia de CITES en México y la correspondiente gestión global del tráfico de especies que va a empezar, ¿no? En 1973, después de varias conferencias de la ONU, ¿no? En las que se reconoce que es inviable e imposible, ¿no? Mantener un modelo económico de producción infinita en un lugar, en un planeta con recursos limitados, ¿no? Eh, Estas reflexiones sobre el ser humano y el ambiente, ¿no? Va a detonar una serie de movimientos académicos y sociales que, en el caso particular, ¿no? De la investigación, va a llevar a la creación de la International Union for Conservation of Nature, ¿no? Que publica la lista roja, ¿no? De las especies en peligro de extinción, ¿no? Y sus diferentes categorías. Esto hacia la década de 1980, ¿no? Empezando los 80, va a llevar a la publicación de la Estrategia Mundial de Conservación, ¿no? Donde se busca y se plantea ya, ¿no? La retórica del desarrollo sostenible, ¿no? De esta vinculación entre el entorno, la flora y la fauna y las comunidades humanas, ¿no? Una interacción que pudiera ser armónica, dinámica y sobre todo capitalista, ¿no? Porque ese también está, ¿no? De fondo, la matriz ideológica de este proyecto, pues sigue teniendo que ver, ¿no? Con el libre comercio internacional. Eh, Esto, en el caso mexicano, ¿no? Pues nos va a llevar a que desde 1982, ¿no? Vamos a tener una ley federal de protección al ambiente que va a incluir, ¿no? Estos criterios de las CITES, estos criterios de la Estrategia Mundial de Conservación, y a partir de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología va a empezar a implementar estas políticas a nivel nacional, ¿no? Ojo, aquí nada más señalar, ¿no? Cómo en 1982 se publica la ley, pero solamente se publica la ley, se genera una secretaría, pero digamos que en esta inserción de México a la lógica neoliberal, pues va a ser un proceso también de adaptación del Estado mexicano, ¿no? Y es entonces, ¿no? Que vemos como en 1983 se lleva a cabo, ¿no? El primer simposio sobre fauna silvestre y en el comité científico a lo mejor identificamos nombres que son reconocidos por la comunidad, ¿no? Como el de Aline Schoenemann de Aluya, Miguel Huerta Hernández, Luis Palazuelos Platas, María de los Ángeles Roa Riol, ¿no? Una de las principales alumnas de Cabrera, y Reina Sánchez San Martín, ¿no? Entonces vemos cómo desde el inicio va a haber, ¿no? Diferentes miembros de la comunidad interesados, ¿no? En esta discusión sobre la fauna. Particularmente, ¿no? De este primer simposio, destaca la participación de Aline Schoenemann de Aluya, ¿no? Sobre la problemática de la fauna silvestre como animales de compañía, ¿no? Entonces aquí, al principio nos dice, ¿no? Cómo hay una diferencia entre lo que sería silvestre y lo que sería exótico, ¿no? Lo silvestre como esto salvaje e indómito, y lo exótico como aquello que no es propio de un lugar, ¿no? En este caso México. Y nos dice, ya dentro del paradigma de la conservación sustentable, eh, que pueden identificarse básicamente tres motivos por los cuales se prefieren especies silvestres como animales de compañía, ¿no? Nos dice, la primera, el deseo de sobresalir y llamar la atención, ¿no? Dice, el animal en este caso constituye un símbolo de rango y poder, el cual puede lucirse como alhaja, y eso, bueno, pues ya hemos visto que se remonta, ¿no? Hasta el mundo mesoamericano, y lo vemos el día de hoy en la narcocultura, por ejemplo. También nos dice la esperanza de poder aminorar el malestar de animales mantenidos en condiciones precarias y muchas veces inhumanas en tiendas, ¿no? Compradores bien intencionados esperan poderle dar una vida de mejores condiciones en sus casas, ¿no? Aquí eh, también podemos identificar estos movimientos sociales, ¿no? Que de alguna manera se han denominado animalistas, ¿no? O a favor de los derechos animales, ¿no? Y nos dice también los intereses científicos encaminados a llevar a cabo estudios etológicos, biológicos y lograr la reproducción en cautiverio de las especies en extinción.
Entonces, digamos que Aline Mandalu ya nos dice, aquí están, ¿no? Los criterios, las justificaciones por las cuales, ¿no? Tenemos fauna silvestre en contextos donde no debería estarlo, y nos ejemplifica, ¿no? Entre algunas fotografías, con este caso de un puma muerto por asfixia durante un transporte a Hong Kong, ¿no? Evidentemente está hablando del tráfico ilegal de especies, ¿no? Que eso es un correlato que está detrás, que seguramente, ¿no? Los participantes de este curso, bueno, pues tendrán, ¿no? Siempre presente, siempre en la mira. Particularmente, ¿no? Ya entrando a nuestra materia, eh, el primer caso, ¿no? La primera presentación que, que en estos simposios se va a enfocar en los felinos silvestres mexicanos, va a ser esta participación de Bernardo Villa, ¿no? Que tituló Jaguares y Pumas de México, Devoradores de Hombres, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Que desde una interpretación, ¿no? Que mezcla, ¿no? Dos fuentes, ¿no? Por un lado, a Motolinia en el siglo XVI y los relatos sobre gatos que comían humanos, ¿no? Y por otro lado, reportes del siglo XIX, del siglo XX, sobre grandes felinos, ¿no? Que atacan poblaciones en la India, sobre todo, ¿no? Y en algunos lugares de África. Bernardo Villa, pues ahí hace una hipótesis, ¿no? Interesante, importante, sobre los motivos de por qué, ¿no? Estos grandes felinos podrían atacar a comunidades humanas actualmente, ¿no? En México, ¿no? Digamos que utiliza la historia para reflexionar sobre la relación actual, o entonces actual, ¿no? Con estos grandes felinos, ¿no? Entonces nos dice, o ve estos gatos salvajes como depredadores, ¿no? Incluso de humanos, y bueno, señala este estigma, ¿no? Que arrastran desde el siglo XVI como una amenaza económica y de supervivencia, ¿no? Para las comunidades humanas, ¿no? Sobre todo en Veracruz, tras la muerte masiva de nativos por epidemias, guerras y hambrunas, cuyos cadáveres fueron devorados por los felinos y se acostumbraron a la carne humana, ¿no? Este argumento de que se acostumbraron, ¿no? A una presa fácil, ¿no? Nos dice Bernardo Villa, bueno, pues los europeos utilizaron a los perros de caza para combatir a estos felinos, pero de todas maneras señala que hubo condiciones ambientales propicias para la antropofagia felina, ¿no? Dice, actualmente, ¿no? Su preocupación sobre el manejo adecuado de la especie en peligro de extinción lo lleva a identificar, ¿no? Este comportamiento de los grandes felinos de la selección discriminatoria de las presas como una anticipación a los conflictos humano-fauna, ¿no? Eh, habla, ¿no? Retoma este siglo XVI, la época de los descubrimientos, para señalar cómo con el encuentro entre civilizaciones, sobre todo, ¿no? En la región del Altiplano, según diferentes censos, se pasó de 17 millones de habitantes a 1 millón, ¿no? Y nos dice, este descenso de población, la cantidad de cadáveres, pues generó, ¿no? La posibilidad de ataques carroñeros y por lo tanto que estos grandes felinos se acostumbraran a la carne humana, ¿no? Y de ahí que llevaran a que atacaran perros, gatos, gallinas, ¿no? Y también a los humanos. Aquí Villa, pues, comete otra vez, ¿no? Este mito de la inferioridad indígena por ausencia de armas de fuego, ¿no? Aunque señala, ¿no? Junto con Sagún, la gran habilidad de los nativos para cazar a los jaguares con las armas locales, ¿no? Hace esta comparación, ¿no? Entre matanzas de jaguares y de pumas, ¿no? Con leopardos y tigres en la India, ¿no? Y nos dice, una posible explicación de estos incidentes es que los indios mataron españoles y luego acusaron a los gatos, ¿no? Sin embargo, dice, es dudoso que Motorina no hubiera considerado, ¿no? Estas posibilidades, ¿no? Y nos dice que esta explicación, ¿no? De los cuerpos, ¿no? Que se acumularon, motivaron a los felinos, ¿no? Atacar humanos, ¿no? Particularmente a los españoles, que desde la perspectiva de Villa eran los más vulnerables, ¿no? Ya que debido a su aroma, ¿no? A su aspecto físico, pudieron ser vistos, ¿no? Como unas presas más vulnerables. Eh, nos dice, ¿no? También que estas evidencias anecdóticas, pues, lo llevan, ¿no? A pensar en la competencia que tienen estos grandes depredadores en sus hábitats
con los seres humanos, ¿no? Y en última instancia, pues señala la responsabilidad humana, ¿no? En los conflictos humano-fauna. Posteriormente, ¿no? Hacia eh, 1990, tenemos, ¿no? Hasta el séptimo simposio, la segunda participación, ¿no? Que tiene que ver con felinos, ¿no? Y en este caso, tiene que ver con el trabajo de Acadio Ojeda, Ricardo Ibarra, ¿no? Y Adriana Castillo en el zoológico Manuel Álvarez del Toro en Chiapas, ¿no? Donde nos dicen la importancia del estudio del comportamiento reproductivo del jaguar en cautiverio, ¿no? Y aquí, como dice, a pesar de la gran importancia que juegan en los diferentes ecosistemas que habitan, los félidos silvestres son en general un grupo muy poco estudiado, con excepción de los trabajos realizados por Schaller, ¿no? En Pantera leo, Massac en Pantera tigris, Currier en Felis concolor y Hemmer en Uncia uncia. Si lo poco que se conoce o se dice conocer de las demás especies está basado en estudios sobre gatos domésticos o en cuentos anecdóticos de cazadores y naturalistas, ¿no? Aquí ellos nos van a insistir, ¿no? En la necesidad de estudios en hábitats naturales para evaluar poblaciones, conservarlas y explotarlas racionalmente, ¿no? También señalan la importancia de los estudios en cautiverio y semicautiverio para facilitar y maximizar su reproducción para repoblamiento. eh, Insisten, ¿no? También en la importancia de los estudios etológicos ante la dificultad de estudiarlos en sus hábitats. Y cito, ¿no? Dice, debe recordarse que los animales de un zoológico están protegidos contra sus depredadores, que no tienen la posibilidad de acechar o dar caza a animales presa. Son provistos regularmente de alimento y agua, están expuestos a un ambiente controlado y en ocasiones su comportamiento puede ser diferente del que presentan en estado silvestre. Sin perder de vista estas consideraciones, las características básicas de sus actividades en cautiverio pueden reflejar las mismas que en vida silvestre. Esto es, que aunque estos patrones pueden modificarse, se conservan rasgos de comportamiento instintivos o heredados, ¿no? Comportamientos no aprendidos. Dice, por lo tanto, los zoológicos son sitios adecuados para realizar estudios etológicos, debido en gran parte a que son el único lugar donde pueden ser observadas y estudiadas las especies raras, exóticas y en peligro de extinción, ¿no? Entonces nos señalan, ¿no? La importancia cultural, económica y científica de los estudios biológicos del jaguar y señalan que, pues, salvo algunos casos de estudios en Checoslovaquia, pues, y en Brasil, ¿no? En la Fundación Zoobotánica de Río Grande do Sul, pues hay muy poco, ¿no? Sobre la reproducción de esta especie. Señalan, ¿no? El trabajo del personal del Zoológico Manuel Álvarez del Toro, ¿no? Un grupo de biólogos que en el 88 llevó una investigación sobre patrones conductuales de pareja de jaguares en semicautiverio, ¿no? Señalan, ¿no? Que el estudio de caso, ¿no? Tiene que ver las interacciones entre un macho y dos hembras, ¿no? A partir de 280 horas de observación entre marzo y octubre de 1986, ¿no? Señalan la preferencia, ¿no? Del macho por la hembra dominante, ¿no? También los periodos receptivos y anabolatorios, la regulación, ¿no? De una hembra que señalan como sumisa respecto a la presencia o ausencia de la hembra dominante, ¿no? Y dicen, eh, es importante mencionar que a la fecha estamos llevando a cabo un estudio que servirá como tesis de licenciatura, ¿no? De Adriana Castillo, y que consiste en la experimentación de distintos sistemas reproductivos, ¿no? Este estudio se está realizando en el Zoológico de Aragón gracias a las facilidades que ha dado el personal que ahí labora, ¿no? Entonces, nos dejan ver cómo hay una red, ¿no? Nacional, ¿no? De estos zoológicos, ¿no? A partir del intercambio de ejemplares y de posibilidades de estudio, ¿no? Aquí la investigación zootécnica es vista, ¿no? Como una herramienta para el manejo y la reproducción del jaguar. Eh, Esto va a anteceder a un giro, ¿no? Así, con estos dos investigaciones podemos ver, por un lado, ¿no? La importancia de estos antecedentes culturales, ¿no? Y por otro, ¿no? Ya el enfoque científico y cómo se proyecta, ¿no? Sobre todo a finales del siglo XX, a partir de los criterios del Convenio de la Diversidad Biológica, ¿no? Que este va a ser el principal documento de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Brasil y que México participó con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, ¿no? Que desde entonces se dedica a estudiar eh, pues los recursos naturales, ¿no? Desde esta perspectiva de conservación también. También en 1992 se va a
poner en funciones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ¿no? Que, bueno, pues va a aplicar la ley respecto, ¿no? A las especies protegidas, bueno, a los criterios, ¿no? Que en ese entonces el Estado mexicano se obligaba, ¿no? A seguir. Y aquí nada más quiero señalar que la ley de protección al ambiente es del 82, pero la Procuraduría para proteger al ambiente es del 92, es decir, hubo 10 años donde la ley pues no hubo quien la aplicara en última instancia, ¿no? Entonces, esto nos deja ver también, ¿no? El trasfondo de avances y retrocesos, lagunas, reiteraciones, ¿no? Y posibilidades que tiene o hemos tenido, ¿no? En la gestión de los recursos naturales y de la protección también a las especies en peligro de extinción. Eh, en esta inercia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con la inclusión de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, ¿no? Vamos a ver que esta vinculación política y económica neoliberal, ¿no? De México con la región, pues se traduce también, ¿no? En una serie de políticas internas que tienen que ver, por ejemplo, con la NOM 059, que se publica, ¿no? En 1994, se actualiza en 2001, ¿no? A partir de ciertos criterios técnicos, ¿no? Y de la misma forma, hacia 2010, ¿no? Ya queda bajo la forma actual, ¿no? Eh, esta norma, ¿no? Pues va a ser promovida también a partir de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ¿no? Y va a entrar en vigor desde el 16 de mayo de 1994, ¿no? Que va a señalar cuáles son las especies y los criterios, ¿no? Bajo los cuales el Estado mexicano se compromete a la conservación, ¿no? A la supervivencia de diferentes especies. Eh, y en este contexto, ¿no? Vemos que para el 12º simposio, ¿no? Ya en 1994, Claudia Cinta Magallón retoma otra vez la importancia del jaguar para la América prehispánica, ¿no? Otra vez reitera la narración, ¿no? De la destrucción del hábitat del jaguar, ¿no? A partir de estos procesos de colonización, ¿no? Y de transformación del entorno por la agricultura principalmente, señala, ¿no? A los jaguares como unos animales solitarios y territoriales y también enfatiza, ¿no? Su importancia cultural, religiosa y social para el México antiguo, ¿no? Dice, el Ocelot, ¿no? En náhuatl, fue venerado como un dios, ¿no? Y esta veneración como dios la rastrea hasta los olmecas, ¿no? Y dice que era una divinidad asociada a la leyenda de los soles en Teotihuacán, ¿no? Y ahí hay una vinculación con Tezcatlipoca, ¿no? Con estos mitos eh, de la creación, ¿no? Y también de la destrucción, ¿no? Ahí hay diferentes referencias, ¿no? Que nos hace sobre el jaguar y la muerte, ¿no? También, y señala, ¿no? Particularmente el orden militar mexica de los caballeros jaguar, ¿no? También señala la presencia del jaguar en el calendario, ¿no? Y como un nahual de Tezcatlipoca, ¿no? Como dios de la fatalidad, el castigo del pecado, ¿no? Creador del mundo, devorador de hombres, ¿no? O Tepeyolot, ¿no? Corazón del monte, ¿no? Relacionado con las divinidades de la. eh, Nos dice, si bien, ¿no? El jaguar fue un animal temido e idolatrado, también se le cazaba ya que su piel era muy codiciada por los nobles de la época. A algunas partes de su cuerpo se les atribuían poderes o bien tenían importancia dentro de la medicina tradicional. Dice, los colmillos y las garras eran consideradas insignias reales. El corazón era devorado por los gobernantes para llegar a ser tan valientes como él. En la medicina tradicional, cada parte del cuerpo se relacionaba con un animal y el jaguar se le relacionaba con el pie izquierdo, y su grasa se utilizaba para aliviar torceduras. Entre los aztecas existía la creencia de que todos aquellos animales que fueran albinos poseían propiedades medicinales especiales, además de que eran los príncipes del resto de los animales de esa misma especie, mencionándose la existencia de jaguares albinos en el Códice Barberini. Iztaccíhuatl, Iztaccíhuatl, ¿no? Dice, aún en nuestros días existen varias tribus tribus centro y sudamericanas que en sus creencias, leyendas y cuentos, el jaguar tiene un lugar preponderante, ¿no? Particularmente señala grupos de Belice y Brasil, ¿no? Para ver cómo el jaguar pues, es un animal
incorporado a la cultura y, ¿no?, la lógica de profundo respeto indígena hacia la naturaleza, ¿no? Y termina diciendo, aún estamos a tiempo de salvar al jaguar, ¿no? Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque al día de hoy, claro, después de muchas campañas, de mucho trabajo, el jaguar particularmente, pero todos los felinos silvestres, ¿no?, son revalorados, ¿no? Pero pensar que hacia 1994, ¿no?, todavía con una lógica de viejo régimen, ¿no?, de este régimen por revolucionario decadente, ¿no?, muy tradicionalista, eh, en esa, en esa lógica, los grandes felinos, sobre todo, pues eran vistos como una amenaza, como unos depredadores que había que extirpar, ¿no? Entonces, estos textos, ¿no?, que tienen que ver con la recuperación cultural prehispánica, pues nos anticipan, ¿no?, estas preocupaciones por el estatus social, ¿no?, por el carisma de los animales en, ¿no?, una relación no solo de asombro y miedo, sino también de conservación. Eh, y bueno, esto antecede, ¿no?, lo que van a ser las unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, conocidas como UMAS, ¿no?, y que se van a proyectar, ¿no?, a partir de 1997 en el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el sector rural, que va a cambiar, ¿no?, esta relación entre las comunidades y el territorio para su beneficio económico, que la lógica del ejido había dejado ahí un poco ambigua, ¿no? Eh, Particularmente, ¿no?, este sistema de unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre bueno, se constituyó, ¿no?, por medio de propiedades o conjuntos de propiedades privadas, ejidales o comunales, o bien empresas, ¿no?, sujetas a registro, manejo del hábitat, monitoreo poblacional, procesos sustentables de aprovechamiento, planes de manejo y certificación de la producción, ¿no?, para generar un sistema, ¿no?, que opere el binomio conservación-aprovechamiento, ¿no? Y de esta manera enfatizar el manejo adecuado de los hábitats para que se complemente el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y en este programa, de manera prioritaria, se enfatiza, ¿no?, la conservación del jaguar y la posibilidad de generar UMAS, ¿no?, para el aprovechamiento de esta especie. Eh, de esta manera, ¿no?, llegamos a lo que es el 15º simposio, ¿no?, hacia 1997, donde Eduardo Telles Reyes Retana, ¿no?, y María de los Ángeles Salinas otra vez recuperan, ¿no?, el jaguar en las culturas prístinas mesoamericanas, ¿no? Eh, y aquí ellos señalan, ¿no?, la multiculturalidad de la cultura mexicana, ¿no?, enfatizan la riqueza faunística descrita por los conquistadores, ¿no? Igual hablan, ¿no?, de la apropiación humana, de las características de fortaleza y fiereza, ¿no?, atributos que eran importantes para los guerreros. Señalan, ¿no?, las esculturas olmecas, ¿no?, estas producciones monolíticas colosales, y como para los cronistas, ¿no?, los felinos también fueron importantes para conocer, ¿no?, a estas culturas, sobre todo a partir, ¿no?, de la venta de pieles de jaguares y de ocelotes como un privilegio restringido, ¿no?, a las acciones de combate. Eh, Nos dicen, ¿no?, también respecto, ¿no?, a el- los bueno, los sacrificios, ¿no?, de estos animales, ¿no?, los que estaban en el Totocal y el Tecuancali, ¿no?, que se realizaban, ¿no?, en fechas específicas. También hablan, ¿no?, del culto de Quetzalcóatl, ¿no?, en la región maya, ¿no?, que tiene que ver con el culto del agua y el jaguar, la presencia, ¿no?, en diferentes códices, ¿no?, y eh, la presencia en una tradición artística, ¿no?, y en un pensamiento mágico, ¿no?, que otra vez, de manera retórica, dicen, esta importancia cultural que podemos ver hasta el día de hoy exige un programa para la protección del jaguar, ¿no? Y esto, bueno, también está en esta lógica, ¿no?, que antecede a la Ley General de Vida Silvestre del 2000, donde, bueno, se va a buscar la conservación, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, ¿no? Se van a establecer ciertos criterios, ¿no?, que buscan sobre todo, ¿no?, la conservación, el desarrollo sustentable. Para el simposio, ¿no?, de 2000, ¿no?,
que sería ya, no, 2000, sí, 2001, no, 2000, tenemos el décimo séptimo simposio. Eh, Aquí Aarón Bueno, ¿no? Y Roberto Martínez van a hablar de la composición de la dieta del puma, ¿no? Puma con color, carnívora felidae, en una zona semiárida del norte de México, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo estas estrategias, ¿no? Del Estado mexicano que tienen que ver con las UMAS, ya para el 2000, ¿no? Tienen efectos en la discusión académica, ¿no? Eh, Particularmente, Bueno y Martínez nos hablan, ¿no? Del puma como un depredador tope en América del Norte y ponen el caso de la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, ¿no? Nos dicen que hay un desconocimiento de la dieta del puma en México, ¿no? Y que solamente hay referencias anecdóticas de pobladores y de rancheros. Por lo tanto, ¿no? Su interés es determinar las presas del puma y su importancia dietética, ¿no? Van a comparar diferentes resultados que obtuvieron entre junio de 1999 y julio del 2000, eh, en el que van a señalar que mediante la recolección y análisis de heces fecales pudieron identificar, ¿no? Que los principales eh, animales, ¿no? De la dieta de los pumas en la región, bueno, pues van a ser vacas y caballos, ¿no? También, al parecer, van a consumir linces, perros, ¿no? Van a consumir liebres, ¿no? Y algunos roedores, ¿no? Y muy pocas aves, ¿no? Entonces, digamos que la importancia de este estudio, ¿no? Tiene que ver con la incorporación de algunos conceptos como biomasa consumida, nicho trófico, ¿no? Y la cuestión del decrecimiento de las poblaciones de presas principales frente al aumento en el consumo de presas domésticas, ¿no? Lo que tiene que ver con los conflictos humano-animales. También en este simposio, ¿no? Del 2000 tenemos el caso de bueno, de Gabriela García del Valle, ¿no? Y Claudia Centeno Ruiz, quienes nos hablan de una breve descripción de los patrones reproductivos del jaguar no melánico, Pantera onca, en el Parque Zoológico Museo La Venta, ¿no? Y nos dicen, nos presentan, ¿no? A los grandes felinos como depredadores tope en competencia con los humanos, ¿no? Donde el jaguar, bueno, pues es el caso americano. Nos habla, ¿no? De una distribución reducida por la pérdida de hábitat natural y, ¿no? La cacería furtiva, la incorporación del jaguar en el apéndice 1 de CITES y la NUM 059 COL 1994, así como la necesidad de investigarlos, ¿no? En hábitat natural, en cautiverio y semicautiverio. Nos van a presentar, ¿no? El caso de la conducta de un macho de 4 años, una hembra de 5, ¿no? Llamada Nena, y una hembra de 7, llamada Citlali, ¿no? Que, bueno, pues van a estar en un exhibidor, ¿no? Van a observar su comportamiento reproductivo, ¿no? Van a señalar, ¿no? También la metodología de observación, ¿no? Cada tercer día, y señala, ¿no? La descripción de factores que influyen, ¿no? En la conducta o en la inducción de la reproducción, ¿no? Como el comportamiento copulatorio, ¿no? A partir del etograma con base en el formato de Ibarra y Ojeda. Así nos señalan, ¿no? Patrones de comportamiento observados como la persecución, recostarse, estereotipia, eh, dormir, reconocimiento de genitales, acicalamiento, monta, cópula, rechazo a la monta, el cortejo, el jugueteo, agresión, el plegemen, ¿no? Y nos dicen, ¿no? Que la reproducción ha sido poco exitosa debido al estrés provocado por los visitantes del zoológico, ¿no? También nos señalan la ausencia de registros confiables y la necesidad de investigación de control hormonal, de histología, de nutrición, de acuerdo a proyectos de reproducción en cautiverio con fines de conservación, ¿no? También en este simposio tenemos el trabajo, ¿no? De Dulce María Brousset, de Francisco Galindo, de Ricardo Valdés, de Marta Romano y de Aline Schunemann de Aluya, ¿no? Que tiene que ver con la conducta y cortisol fecal como indicadores no invasivos para la evaluación de bienestar felinos en mexicanos pequeños mantenidos en cautiverio, ¿no? Aquí nos dicen, ¿no? Que parten del comportamiento y niveles basales de metabolitos de cortisol fecal que permiten observar el bienestar animal de forma no invasiva, ¿no? Van a señalar
la importancia de perfiles hormonales de esteroides reproductivos y su correlación con diferentes técnicas de enriquecimiento ambiental. eh, Van a señalar, ¿no? Que hubo observaciones directas de 50 horas por animal, ¿no? Y videograbaciones de 24 horas con 168 horas por animal. La población de estudio fueron 14 ocelotes, 12 jaguarundis y 5 margais, ¿no? Donde se observó el repertorio conductual, la conducta individual, la interacción social y los comportamientos anormales, ¿no? Esto pues requirió, ¿no? Una metodología de colecta y congelación discretas, observación también de estereotipos de locomoción y periodos de inactividad, ¿no? Que señalan sucedieron en proximidad, e hicieron una evaluación, ¿no? De las diferencias entre especies, sexo, tiempo en cautiverio, origen de los animales, complejidad del albergue, contacto con el público y número de animales en exhibidor, ¿no? Concluyen que los albergues simples promueven estereotipas en comparación con los albergues complejos, ¿no? Señalan también que los jaguarundis presentaron mayores niveles de cortisol y que la exhibición y los antecedentes como mascotas se correlacionan con una mayor producción de cortisol, ¿no? En los ejemplares estudiados. Eh, Después, ¿no? Para el 18º simposio en 2001, tenemos el trabajo de Gallegos, Aguilar, Ramírez y Saavedra, eh, que titulan Carcinoma ductual infiltrante de glándula mamaria en un jaguar, pantera onca, del SOMAT, reporte de un caso, ¿no? Y este es muy interesante, ¿no? Ya que señalan, enfatizan, parten de los jaguares como una especie carismática en exhibición en los zoológicos, particularmente en el SOMAT, ¿no? Donde hay criterios estéticos, ¿no? Que llevan a admirar a estos animales por su belleza, por su poder, audacia y fortaleza, aunque, bueno, reconocen que están en peligro de extinción, recuerdo, de acuerdo a la IUCN y a la CITES, ¿no? Señalan, ¿no? Que esos animales pueden tener enfermedades tratables, ¿no? Pero que hay algunas que son de difícil tratamiento, ¿no? Como las neoplasias. Esto lleva, ¿no? Al reporte del caso de Narda, una hembra de 22 años, originaria de la selva lacandona, en cautiverio desde los 8 meses en el zoológico Manuel Álvarez del Toro, ¿no? Hacen una historia clínica donde reportan, ¿no? Que hubo poca movilidad y apetito irregular en enero del 98, que hubo una posterior examinación para biometría hemática, química sanguínea, bacteriología bucal, revisión dental, vacunación y radiología del miembro posterior izquierdo, ¿no? Que parecía que cojeaba, así como el uso de clorhidrato de ketamina, hidrocloruro de silacina y clorhidrato de tolazolina, ¿no? Dicen que en esta revisión se identificaron nodulaciones de 2 centímetros en la cavidad abdominal cercanas a la glándula mamaria sin aparente molestia para el animal, ¿no? Debido a la posibilidad de sobrepeso, se le redujo la dieta y se le aplicó el programa de medicina preventiva del zoológico. Posteriormente, hacia el 3 de marzo de 2001, hubo una segunda anestesia ante un nuevo reporte, ¿no? De poca movilidad y falta de apetito, donde se dieron cuenta, ¿no? Del crecimiento excesivo de garras en la mano derecha y el crecimiento de las nodulaciones, ¿no? Esto llevó a una tercera anestesia el 5 de junio de 2001, donde ya se confirmó el diagnóstico de neoplasia. Hubo una cirugía para la extracción de un lipoma de 240 gramos, ¿no? Que estaba muy irrigado, y también relata, ¿no? Que hubo una cicatrización completa para el 20 de julio de 2001, previos sangrados, ¿no? Y falta de recuperación del animal para la alimentación y el retiro de los puntos. Con los análisis de laboratorio, ¿no? Que realizó el doctor Raúl Saavedra, ¿no? En el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, señalan, ¿no? Que, bueno, pues ya hubo una identificación de la neoplasia y de acuerdo, ¿no? A lo que dice Fowler desde el 86, pues el informe de las neoplasias en felinos se confirma post-mortem, sobre todo, ¿no? Ante la similitud de síntomas de padecimientos comunes, que, bueno, pueden identificarse también con una ligera depresión, inapetencia o vómito antes de morir, ¿no? Nos dicen que en el SOMAT en 1980 hubo una jaguar macho con un tumor renal que murió durante la anestesia, ¿no? Y que, bueno, estos casos llevan a generar registros sobre la genética de la especie y la edad, ¿no? Así como la influencia de los factores ambientales en la metástasis, ¿no? Nos señalan al final la relación entre neoplasias malignas y fallas respiratorias renales o hepáticas, ¿no? Por metástasis, y concluyen con una pregunta bioética, ¿no? Que tiene que ver con la calidad de vida y el sacrificio humanitario, sobre todo ante el caso de un animal icónico de la institución, ya que Narda estaba presente
en los pósters, ¿no? De imágenes, ¿no? Postales y demás del zoológico. Eh, Hacia el 19º simposio, en 2002, ¿no? Vamos a tener a Gilberto Ávila, ¿no? Que propone una estrategia de conservación del jaguar, ¿no? Pantera onca en Quintana Roo, la propuesta de campesinos, donde, bueno, siendo sintéticos, muy sintéticos, ¿no? Con su propuesta, señala, ¿no? La presencia de investigadores, ¿no? En los terrenos de la sociedad productora, de productores forestales ejidales de Quintana Roo, ¿no? Que señala, bueno, pues son unas comunidades que tienen experiencia, ¿no? En el manejo de la vida silvestre, ¿no? Sobre todo con motivos de explotación forestal, pero que tuvieron inconvenientes, ¿no? Con estos estudios del jaguar. No señalan, ¿no? Bien qué investigadores, ¿no? Son, pero señalan que son tiguereros, ¿no? Y señalan que tienen a cargos altos, ¿no? En este gobierno, eh, pero que sobre todo en el ejido de Caoba, ¿no? Se les permitió hacer estudios de telemetría, ¿no? Por 3 años para estudiar la ecología, distribución y abundancia de los ejemplares, ¿no? Donde habían llegado a un acuerdo de pago por animal capturado, ¿no? Señalan que después de 3 años hay una falta de transparencia, ¿no? En los reportes de los tigreros, ¿no? De las capturas y violación a la soberanía del ejido, ¿no? Contraposición a su cultura y difamación de su imagen como productores forestales, ¿no? Y señalan la presencia de turistas, ¿no? Vinculados a casas fotográficas, ¿no? Y el uso de perros en la persecución de jaguares, ¿no? Una práctica que está explícitamente prohibida, ¿no? Por los ejidos, ¿no? Por esta asociación de ejidos. Señalan, ¿no? Diferentes conflictos con esta propuesta de conservación estatal, ¿no? Y señalan, ¿no? Cómo es que eso a largo plazo, desde su perspectiva, es inviable. Argumentan, ¿no? Un plan de manejo que en última instancia lo que quiere es justificar la actividad cinegética, ¿no? Con un calendario y con una metodología similar a la del borrego cimarrón, ¿no? Porque desde su argumentación, que puede ser cuestionable, ¿no? Señalan que estas comunidades, estos ejidos, regularmente tienen problemas con jaguares por consumo, ¿no? Por ataque a ganado, y que los pobladores, pues anualmente, cada ejido mata alrededor de 5 jaguares, ¿no? Dicen, bueno, pues si la comunidad va a matar 5 jaguares problemáticos cada año y eso no merma su población, bueno, pues que se ponga, ¿no? En beneficio de la comunidad, pues la matanza inclusive de estos animales, ¿no? Pese a las críticas, ¿no? De la susceptibilidad de la gente. Eh, en este mismo simposio, ¿no? Vamos a tener también el trabajo de Urgás, Esquivel, Gual, Páramo y Swanson sobre la electroeyaculación de ocelotes, Leopardus pardalis, como medio de evaluación de la calidad reproductiva, ¿no? Este grupo de investigación señala, ¿no? El peligro de extinción del ocelote y la nula reproducción en zoológicos, ¿no? Esta aseveración que puede ser cuestionable desde otro trabajo, en este mismo simposio, ¿no? Donde, bueno, su interés particular va a ser la evaluación de la calidad del tema, ¿no? Respecto a los materiales y el método, señalan, ¿no? Las ayunas de 12 a 24 horas previas, ¿no? De cada ejemplar, la aplicación de tiletamida con solazepam, porque no interrumpe los procesos de eyaculación y de espermatogénesis, ¿no? Durante la anestesia, y también el uso de un electroeyaculador de 110 volts una marca en particular, ¿no? Dice, este aparato, esta tecnología de electroeyaculación, pues también cuenta con una sonda de estimulación con 3 nodos verticales dirigidos ventralmente a la pared del recto, copas estériles de plástico, ¿no? Que estén tibias para colectar el semen, ¿no? En la metodología señalan 3 series con un máximo de 80 estimulaciones, ¿no? Donde, bueno, lo que se va a estudiar es el volumen, el pH del eyaculado, la motilidad, ¿no? Y alícuotas para el análisis de anormalidades y de concentración espermática, ¿no? Esto, bueno, también está asociado a la revisión del estado acrosomal, ¿no? Y pruebas de longevidad de los espermatozoides. En la discusión, bueno, señalan, ¿no? Que estas investigaciones aportan al conocimiento de la fisiología reproductiva, aumentan las probabilidades de fertilización, ¿no? Y dan indicios para la reproducción de la especie,
y hacen suponer, ¿no? Una estacionalidad de los machos. Eh, en contraparte, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? En ciernes o teóricamente una gran disputa, ¿no? Que tiene ese grupo de investigación con ¿no? De Hernández, Bruset, Valdés, Romano y Aluya, ¿no? Que con su trabajo Determinación de Estacionalidad Reproductiva en Ocelotes, Leopardos pardalis, hembras, mantenidas en cautiverio mediante la determinación de metabolitos de estrógenos y progesterona por medio de inmunoanálisis en extractos fecales, pues llevan, ¿no? A decir, bueno, pues es importante la determinación de niveles hormonales longitudinales, ¿no? Para establecer si hay una estacionalidad, ¿no? Y cuáles serían los periodos de colecta adecuados, ¿no? Dicen, lo más importante es aplicar métodos no invasivos para estudios endocrinológicos, ¿no? Y que esos estudios abunden, ¿no? El conocimiento de la fisiología reproductiva de la especie, ¿no? Aquí vemos ya esta disputa teórica, ¿no? Entre un grupo de investigación que se apoya en instrumentos y uno que se apoya, ¿no? En métodos no invasivos, ¿no? Nos dice que trabajaron con animales, ¿no? Con 4 hembras en edad reproductiva en los zoológicos de la Ciudad de México, ¿no? Y de Chiapas, que fueron observados 3 días a la semana durante 12 meses para recolectar, identificar y congelar, ¿no? Las muestras que fueron analizadas en el Laboratorio de Fisiología del CINVESTAB del Politécnico, ¿no? Donde hubo ensayos para estradiol y progesterona. La evolución de datos, ¿no? Permitió una graficación de la concentración hormonal, ¿no? Con los resultados que señalan que los niveles de progesterona fueron menores a la literatura, ¿no? Igual los de estradiol. Se observó, ¿no? Un comportamiento sexual sin gestación y también señalan la influencia del entorno y la interacción intraespecie para provocar la ovulación, ¿no? Muy similar a los casos observados en gatos domésticos, ¿no? Concluyen que el uso de las heces es útil para detectar metabolitos de esteroides reproductivos, también el aumento de los niveles hormonales en meses de primavera y verano, que pues no puede concluirse la estacionalidad ante la falta de anestro. Señalan la influencia del número de montas en la presencia de la ovulación, la necesidad de ampliar la muestra a todas las etapas de actividad reproductiva y sobre todo la influencia medioambiental, ¿no? Finalmente, ¿no? Tendríamos el trabajo de Carla Gisela Logan y Luis Antonio Tarango, ¿no? Titulado Panorama General de la Situación Actual del Jaguar Pantera Onca en México, ¿no? Donde, bueno, señalan al jaguar como un gran felino, ¿no? De América, su adaptabilidad a diferentes ecosistemas semidesérticos o tropicales, ¿no? Su caza ilegal y la destrucción del hábitat, ¿no? Que lo llevó a la extinción, al peligro de extinción. Particularmente, ¿no? Enfatizan la industria peletera de la década de los 60 y por lo tanto, ¿no? La importancia de las áreas naturales protegidas, de las leyes de conservación y la regulación internacional del CITES. Describen, ¿no? A la especie, las diferentes subespecies del continente, destacando, ¿no? Las subespecies de Campeche, Mazatán y Veracruz. También, ¿no? Enfatizan, contrastan esta distribución histórica con la distribución actual, ¿no? Donde, bueno, solamente para la época Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Sinaloa, pues tenían, ¿no? Ejemplares avistamientos de jaguares, es decir, un 33% de la distribución original. Señalan que para el 87, ¿no? Había un cálculo de presencia de 450, 700 jaguares en todo Chiapas, ¿no? Y, bueno, diferentes categorías de riesgo donde, bueno, los factores de riesgo van a estar, ¿no? En relación a la destrucción del hábitat por cultivo agrícola, por la producción de ganado, ¿no? La extracción forestal, la cacería furtiva con fines deportivos, ¿no? Y, bueno, señalan cómo la temporada de 1985-1986 concedió 45 permisos, ¿no? De los cuales el 80 por ciento aproximadamente fueron casados, ¿no? Dice, el número de permisos que se otorgaban anualmente se determinaba en base a los reportes enviados por cada estado de acuerdo a la población aprovechable, es decir, el 10%. Dice, las licencias para los cazadores nacionales tenían un costo de 45,000 pesos y para los extranjeros 192,000. Si el número de permisos solicitados era mayor a 45, se otorgaban por medio de un sorteo, ¿no? Dice, para esa temporada, las zonas de caza y números fueron, ¿no? Pues en correspondencia, ¿no? Con una tendencia anual. Pero hacia 1987, el Estado mexicano va a imponer una veda definitiva, ¿no? Y esto, bueno,
va a venir, ¿no? A configurar la situación actual, donde señalan que en la tradición rural, pues aún persisten los prejuicios hacia los jaguares, ¿no? Como comedores de hombres, ¿no? También como competencia, ¿no? De las comunidades en cuanto a diferentes recursos, ¿no? Como venados, tapires, demás. Finalmente señalan, ¿no? La contaminación de agua, aire y suelo por la presión turística como uno de los factores, ¿no? También de riesgo para la conservación de estos animales en su hábitat natural. Y bueno, a partir de esta revisión, ¿no? Para ir cerrando, ¿no? Esta parte del evento, yo les propongo pensar un balance historiográfico, ¿no? De larga duración, donde los felinos en México a través del tiempo, pues han sido vistos como divinidades, como depredadores y actualmente como recursos biológicos, ¿no? Este concepto como recurso biológico tal vez es lo que necesita problematizarse más, socializarse más, ya que como divinidades, bueno, pues ahí pervive, ¿no? En esta idealización romántica de las culturas prehispánicas. La idea como depredadores, bueno, pues en el ambiente rural sigue siendo, ¿no? Una idea fuerte, sobre todo por criterios económicos comprensibles, ¿no? También pensar, ¿no? En las diferentes evidencias para estudiar a los felinos en México, que, bueno, pues van desde los restos funerarios de la arqueología, diferentes productos culturales tangibles e intangibles que tienen que ver con la cerámica, tejidos, pinturas, esculturas, canciones, novelas, demás, ¿no? Mitos, leyendas, los propios hábitats naturales donde todavía existen estos ejemplares, los zoológicos y los criaderos, ¿no? A partir de esta figura de las pumas, ¿no? Que sería la manera en cómo de manera legal, ¿no? O de legal procedencia se puede aprovechar, ¿no? Estos organismos. Las diferentes metodologías para estudiar a los felinos en México de manera interdisciplinaria, no solamente por humanistas, tal como hemos visto, también por científicos, por activistas, por funcionarios, pues apelan, ¿no? A metodologías arqueozoológicas, históricas, antropológicas, veterinarias, biológicas, particularmente, ¿no? Las fisiológicas, microbiológicas, etológicas, genéticas y bioéticas, ¿no? Que esta tal vez, ¿no? Es la metodología más importante, ¿no? La que lleva a reconfigurar las relaciones con la naturaleza y a revalorarla, ¿no? Qué bueno serían las finalidades para estudiar a los felinos en México, ¿no? Particularmente por el contexto de crisis ambiental, la conservación, la reproducción, ¿no? Ya sea in situ o ex situ, y la reintroducción, ¿no? Donde sea posible, ¿no? Que en última instancia, bueno, pues va a llevar a esta revaloración, ¿no? De nuestras relaciones con la naturaleza y con los felinos silvestres mexicanos. Eh, bueno, por mi parte sería todo en esta exposición. Muchas gracias, doctor Hugo Domínguez. Agradecemos su ponencia. Sin duda aprendimos bastante de lo que es este tema de los zoológicos. Sabemos hoy en día que si bien tenemos que seguirnos preparando, ¿no? No solamente como médicos, como biólogos en la formación, sino también conocer nuestros antecedentes, qué ha pasado, ¿no? Y gracias a esta ponencia, bueno, aprendemos bastante. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, compañeros, alguna pregunta para preguntar, para hacerle saber al doctor Hugo. Revisamos en el chat alguna duda. Bueno, el doctor Noé dice felicitaciones al doctor Hugo Domínguez. Es muy interesante conocer cómo fue la historia de los trabajos con felinos mexicanos. Gracias, doctor Noé. Sí. ¿Alguna otra duda, comentario? No sé si por Facebook tengamos algunas dudas en YouTube. Parece que no, doctor Oscar, muchas felicidades. Qué gran recopilación, muy interesante. El doctor Noé nos dice, me surgió una duda después del 2002 al 2019, dijo que los estudios con felinos mexicanos ha ido en aumento.
Sí. Bueno, al respecto, ¿no? De Bueno, este creo que es comentario, pregunta. ¿no? Eh, sí, coincido, ¿no? Con Noé, pero digamos que al día de hoy la imagen de los grandes felinos, ¿no? Sobre todo del jaguar, que sería como un animal icónico, me parece que es diferente su percepción pública, ¿no? De ahí que los primeros trabajos tuvieran que apelar a un pasado eh, pues casi que místico, ¿no? A un pasado profundo para legitimar su investigación, ¿no? O para legitimar el cambio de percepción sobre estos ejemplares, sobre estos animales, ¿no? Digamos que al día de hoy, o esta explosión de estudios que vemos en el siglo XXI, tuvo como antecedente dos niveles, ¿no? Por un lado, el cambio en la retórica, ¿no? De apreciar y de observar a los felinos silvestres no como depredadores, sino como inclusive un recurso biológico, como un recurso natural, ¿no? Eh, y por otro, ¿no? Incorporarlos, ¿no? En estas nuevas formas económicas, como serían las UMAS, ¿no? Que, digamos, ahí hay esta vinculación, ¿no? También con las comunidades. Entonces, eh, eh, este movimiento legal, ¿no? Va a permitir también, ¿no? Que las comunidades se interesen en hacer estudios, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de los ejidatarios, ¿no? De Quintana Roo, es muy interesante porque dicen, bueno, nosotros sí sabemos más o menos cuál sería la densidad de la población, porque pues hacemos estudios para ver la calidad, ¿no? Para evaluar la reproducción forestal, ¿no? Observan elementos ecosistémicos, dice, pero si las comunidades no ven un beneficio, un aprovechamiento, pues no van a invertir en esos estudios, ¿no? Para el conocimiento de los animales en su hábitat, ¿no? Entonces, digamos que ahí habría, ¿no? También que revisar, ¿no? Cómo cambian, ¿no? Las relaciones que tienen las comunidades a partir del conocimiento disponible, ¿no? Que ese también sería otro factor, ¿no? O sea, el conocimiento disponible y la socialización del conocimiento disponible permite, ¿no? La emergencia de discusiones. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Nos dice el mismo doctor, con respecto a los felinos mexicanos, ¿se conoce cuáles fueron las primeras especies de felinos que se alojaron en Chapultepec? Bueno, en el zoológico porfiriano, ¿no? En de finales del 19, bueno, pues como Herrera ha mencionado, pues ahí había un puma, ¿no? Eh, Desgraciadamente hay muy poca información, ¿no? De esos animales. La mayoría, ¿no? De los animales que eran enviados, pues eran justo estos animales que se consideran problemáticos, que eran capturados por las comunidades y enviados, ahora sí que como una especie de regalo diplomático, ¿no? De alguno de los estados a la capital, ¿no? Entonces, eh, hay muy pocos registros, ¿no? Se sabe así de presencia de pumas grandes, de jaguares, ¿no? Que eran grandes, ¿no? Y para el caso del zoológico de Chapultepec de Alfonso Luis Herrera, ¿no? El que se inaugura en el 24, ¿no? Y que es el actual, ¿no? Que está instalado, ¿no? Donde actualmente está ahí sobre reforma. Sabemos que tres leones enviados, ¿no? Por el zoológico del Bronx van a llegar a Chapultepec, ¿no? Entonces digamos que igual la Dirección de Estudios Biológicos realizaba, ¿no? Colectas, ¿no? Por todo el territorio. Hay fotografías de jaguares, ¿no? De pumas casi no. O bueno, sería difícil de determinarlo, ¿no? Sobre todo por la calidad, ¿no? Y diferenciarlos de los leones. Pero digamos que hay algunas imágenes de jaguares nada más. En recopilaciones de las colecciones animales de Chapultepec, digamos que no tenemos una confiable hasta la década de los 60, ¿no? Entonces, entre 1924 y 1960, y, bueno, eh, mm, salvo los registros fotográficos, ¿no? Es difícil, ¿no? Identificar cuáles fueron las especies, ¿no? Que fueron alojadas. Muchas gracias, doctor. Dice Lucero Ramírez, gracias por la plática, doctor, fue muy interesante. Doctor Noé, gracias, doctor Hugo, muy interesante la conferencia y los datos que nos ha brindado. Emiliano
nos dice, hola, ¿en qué libros o códices hablan sobre la fauna y flora cuando llegaron los españoles? Ah, ok. Bueno, pues recomendar el Códice Florentino, ¿no? Que es la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Y también el texto de Francisco Hernández, Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, ¿no? Que este Francisco Hernández pues va a ser enviado por la corona española precisamente para hacer un registro, ¿no? De todo lo que pudiera ser explotado, ¿no? Plantas y animales. Entonces, ahí, ¿no? En el texto de Francisco Hernández, ¿no? Y en el de Sagún podemos observar, ¿no? Pues los mejores catálogos, ¿no? Sobre la flora y fauna a la llegada de los españoles. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno, si no hay más, agradecemos nuevamente. Bueno, está el doctor Daniel. ¿Hay algún sitio donde poder leer o consultar estos textos o códices en línea o de forma digital? El de Francisco Hernández no sabría, pero el Códice Florentino sí está en línea. Ya hay una versión, creo que hasta de la UNESCO, me parece. Bueno, bueno, está muy interesante y conocer, ¿no? Esa perspectiva siempre es enriquecedora. Ok, muchas gracias, doctor. Revisamos, no hay más dudas. Bueno, al parecer no. Agradecemos, doctor, nuevamente. Gracias por su valiosa participación. Es muy enriquecedor conocer de este tema tan importante. Muchas gracias a los participantes. A usted le haremos llegar de igual forma su constancia por su valiosa participación en este ciclo de conferencias. Nuevamente agradecemos a todos los participantes el haber estado hoy aquí aprendiendo mucho de cada uno de los ponentes. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las 5 en punto. Cualquier duda o sugerencia, estamos a la orden. Muchas gracias. El jueves, perdón, el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Sí, gracias, doctor Hugo. Excelente conferencia.